Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Emilio Acosta, soy miembro de Venezuela Colonial. Hoy vamos a tener un live sumamente interesante. Se va a tratar nada más y nada menos que del sistema monetario en el Reino de Indias, o sea, en América. Un saludo a la gente que se va conectando. J. George, Mario Subguión R86. Y bueno, vamos a estar hablando con un invitado de lujo. Se trata nada más y nada menos que de Manuel Rojas Aponte. Él es presidente de Numisubastas, vicepresidente de la Asociación Numismática Venezolana SOVEN, miembro de Numiscol, que es la Asociación Numismática Colombiana, miembro también de la ANE, que es la Asociación Numismática Española. También es miembro de la ANA, que es la Asociación Numismática Americana. Como dije anteriormente, vamos a estar hablando de el sistema monetario en el Reino. Estamos esperando hacer conexión con nuestro invitado. Hola, buenas noches, querido hermano, ¿qué tal? Saludos, querido hermano Emilio, ¿cómo estás? Bueno, buenas tardes allá al otro lado del charco. Exactamente. Pues muy bien, aquí en expectativa por este live que seguro va a estar muy interesante. Vamos a estar hablando de lo que fue el sistema monetario en la América Española. Si quieres dar un saludo a nuestra audiencia, querido hermano. Bueno, gracias a las personas que nos acompañan hoy en este tema, un tema quizás no tan sensacionalista y tan atractivo para la mayoría de las personas como el último live que hicimos, pero sí un tema sumamente importante para los numismáticos, para los que quieren entender lo que es la historia numismática de Venezuela y poder manejar un poco por qué la terminología que todavía conservamos de algunas monedas, no solo en Venezuela, sino en todos los países hispanoamericanos. Excelente, querido hermano. Bueno, encantado una vez más de tenerte aquí en Venezuela Colonial. De verdad que siempre es un honor contar contigo y con tus luces para no solo temas numismáticos, sino de toda índole histórica. Así que bueno, vamos a explicarle un poco cómo va a consistir el live a nuestro público. Yo haré una breve introducción, lo más mínimo posible, y una vez terminada mi introducción, pues pasamos a la exposición de Manuel. Y una vez finalizada la exposición de Manuel, pues vamos a una ronda de preguntas de nuestro público. ¿Vale, Manuel? Perfecto. Perfecto, bueno, hay que decir que el sistema monetario de Indias es uno de los más importantes de la historia, y esto se debe a que el real, o el llamado real de A8, fue la moneda más importante en la historia de la humanidad, por decirlo de alguna manera. La moneda que el Real de 8 circuló no solo en la América Española y en los territorios españoles en Asia o en África, sino también circuló en las colonias europeas, ya sean inglesas, francesas, holandesas, etcétera, en el Caribe, en Norteamérica, en Estados Unidos fue la primera moneda en circular en este país, sino también en países como China o tan lejanos como Australia. En realidad fue la primera moneda internacional, algo parecido a lo que fue, a lo que es el dólar norteamericano hoy en día. Hubieron muchísimas casas de la moneda importantes en América, como la CECA de México, la de Lima, la de Potosí, la de Santa Fe de Bogotá, la de Guatemala, la de Chile, innumerables secas también que hubieron durante la guerra de independencia, como la de Caracas, la de Zacatecas, etcétera. Que ya me imagino que Manuel lo detallará más ampliamente en su exposición. El sistema monetario de las Indias, o del Imperio Español, constaba de varios módulos. Voy a mostrar algunos módulos rápidamente. Aquí tenemos el módulo de plata más grande, que son los reales de A8. Los reales de A8 habían macuquinas, habían columnarias de busto,
Aquí tenemos uno de Carlos III, Carlos IV, Fernando VII. Después vemos los módulos de 4 reales, que son estos que tenemos acá. Después los de 2 reales. Esta es la primera serie que se acuñó en las Indias, que fue la Casa de la Moneda de México. Tenemos de 2 reales macuquinos también. Luego tenemos el módulo siguiente, que es el de 1 real. Tenemos uno de la seca de Guatemala. Tenemos acá otros de busto. Luego del de 1 real, pues vienen los de medio reales. Tenemos acá una macuquina mexicana de medio real. Y seguimos aquí viendo algunos de bustos de medio real. Otros acá. Y luego están los cuartillos, que son sumamente minúsculos. Y bueno, hay cuartillos también de cobre. En Caracas se acuñaron algunos. Este que justamente me lo vendió Manuel, de 1818. Bueno, después tenemos los módulos de oro, que son los medios escudos, que más que todo se acuñaron en la península, pero en Lima y en México también. Después tenemos los módulos de 1 escudo, de Carlos III, Carlos IV, un escudo, después viene el módulo de 2 escudos, y tenemos otro de Carlos IV. Después tenemos el módulo de 4 escudos, y bueno, el módulo de 8 escudos, que ese me falta para conexión. Así que bueno, ahora vamos a darle el pase a Manuel para que prosiga con la exposición. Adelante, Manuel. Sí, bueno, lo primero que hay que entender es que este patrón monetario, este sistema monetario español, surge enmarcado en lo que es la expansión española, lo que es el boom del Imperio Español. Este sistema, que ya venía impuesto desde los Reyes Católicos, se convierte en la moneda del Nuevo Mundo. Era un sistema basado en múltiplos de 8, que estaba establecido en la moneda de 8 reales, que como ya tú mencionaste, es, digamos, el abuelo o el padre del dólar americano, y la moneda de 8 escudos. Todo ese sistema obviamente estaba estructurado con sus múltiplos. En cuanto a oro, como tú mostraste, tenías piezas de 8 escudos, 4 escudos, 2 escudos, 1 escudo, y el durillo o el medio escudo, y que equivalía al peso. Aunque en España equivalía más. En España no equivalía al peso, eso era en América. Y en cuanto a las monedas de plata, tenías el 8 reales, 4 reales, 2 reales, 1 real, medio real, cuarto real. La primera distinción que tenemos que hacer es que durante siglos el cobre no fue moneda en América. Tanto el cobre como el vellón estaban prohibidos en circulación en América. A pesar de que cuando se inician las primeras acuñaciones de moneda en la Casa de Moneda, en la Seca de México y la Seca de Santo Domingo, se acuñan algunas piezas de cobre y de vellón. Incluso en Santa Fe de Bogotá también se acuñó moneda de vellón. Su circulación fue muy corta, inmediatamente fue retirada en circulación, y específicamente el rey prohibió la circulación del cobre en América, limitando su circulación a la península ibérica. En Filipinas creo que también circuló algo. Efectivamente, en Filipinas también circuló cobre, pero en América no. En América no había cobre circulando, a excepción de unas monedas de emergencia durante un sitio en La Habana, y también unas emisiones que se hicieron a finales del siglo XVIII en México, los tlacos y los pilones de México. Entonces, sí, por aquí tengo uno. ¿Tienes otro tlaco ahí para que lo muestres? Sí. Pasa que es de cobre y bueno. Sí, cuesta un poco para que se vea. Sí. Ok. Lo otro que quiero precisar es que la moneda que circulaba en España no era igual que la moneda que circulaba en América. La moneda de oro era exactamente la misma talla y la misma pureza, pero la moneda de plata fraccionaria tenía menos contenido metálico, era más liviana, tenía la misma pureza, pero era más liviana. Eso era una forma de limitar la extracción del circulante en España. La pieza de 8 reales
acuñada en las secas españolas pesaba exactamente lo mismo que una pieza de 8 reales acuñada en las secas americanas. Sin embargo, las piezas de 4 reales, 2 reales, 1 real, medio real y cuarto real no era así. Las españolas pesaban mucho menos. Son medidas para tratar de crear lo que se llama una moneda provincial, una circulación restringida, porque ocurre con frecuencia que el dinero es extraído como mercancía, especialmente en esta época con la cual las monedas eran de plata y de oro. El circulante español podemos dividirlo en 3 grandes bloques. El primer bloque sería las primeras acuñaciones. Tú mostraste ahí una pieza de México, de las primeras acuñadas en la Casa de Moneda de México. Estas monedas tienen un diseño columnario que tenía un impacto simbólico importantísimo, porque antes del descubrimiento de América se consideraba que había 2 columnas. Según la mitología, Hércules había erigido 2 columnas en el estrecho de Gibraltar, una en el lado europeo y otra en el lado africano, y había puesto un cartel que decía non plus ultra, que quiere decir que ya de aquí en adelante no hay nada más. En la concepción del mundo de esa época, después del estrecho de Gibraltar, no había nada, y en el horizonte se supone que estaba el fin del mundo. Con el descubrimiento de América y los viajes de Magallanes nos damos cuenta de que no, que efectivamente el mundo es redondo y podías dar la vuelta alrededor del mismo. Entonces, Carlos I de España, V de Alemania, que bajo su mandato el Imperio Español llegó a su máxima extensión. Hablamos en aquel momento, España ocupaba América desde Alaska hasta Tierra del Fuego, Filipinas, una parte importante de Italia, una parte importante de lo que es hoy Alemania, Holanda, entre otras cosas. O sea, fue la máxima extensión que llegó a tener el Imperio Español bajo el reinado de Carlos I de España, V de Alemania. Entonces, ante esta vastedad de este imperio, él toma este símbolo de las columnas de Hércules y lo convierte en su sello personal, y elimina la frase non plus ultra y la cambia por plus ultra, diciendo de esta manera que su reinado, sus dominios, se extendían más allá de lo que antes se consideraba el fin del mundo. Este lema de plus ultra y esas columnas de Hércules van a ser una constante de la numismática española hasta la llegada del euro. Incluso el escudo real de España mantiene esas columnas con el lema plus ultra. Inclusive el símbolo del dólar está inspirado en estas columnas. ¿Por qué? Porque vemos una columna que tiene una cinta con una leyenda, y es lo que dio origen a la simbología de la raya vertical con la S, que simboliza el dólar. Entonces, en estas primeras monedas vamos a ver, ahí está la representación, excelente, Emilio, gracias. En estas primeras monedas vamos a ver ese diseño columnario. Pero ojo, antes de eso, la Ceca de Sevilla había enviado troqueles para acuñar tanto en Santo Domingo como en México, y acuñó monedas con las marcas de Ceca y enselladores de Sevilla durante un periodo corto de tiempo, pero se acuñó. Estas monedas son las que tenían el yunque y el as, que eran los símbolos de los reyes católicos, de doña Isabel y don Fernando. Pero el diseño columnario es el que se impone y es el que empieza a acuñarse no solamente en México, sino en Santo Domingo. Estas primeras monedas tienen una forma muy definida, tienen un grosor medianamente definido, tienen una calidad bastante estandarizada y algo regular. ¿Qué es lo que ocurre? Que con el pasar de las exploraciones empieza a descubrirse ingentes cantidades de plata en América. Cantidades exorbitantes de plata en América. Entonces surge un problema. Necesitamos acuñar
esta plata. ¿Por qué es importante para un reino acuñar plata? Porque el reino cobraba un 20% por la plata acuñada. Si usted, por ejemplo, llegaba a la Casa de Moneda de Potosí con 100 kilos de plata para acuñar, la Casa de Moneda le iba a devolver a usted 80 kilos en moneda acuñada. ¿Por qué? Porque se quedaba para el rey con la quinta parte, que también le llamaban el quinto real. Entonces, por eso la prioridad de acuñar. Entonces, tenemos una inmensa cantidad de plata que tenemos que acuñar. ¿Qué ocurre? La estética no es prioridad. Necesitamos acuñar la plata de la forma más acelerada y rápida posible. Y es cuando se da origen a la moneda macuquina. La moneda macuquina, el término que muchos han relacionado al quechua, que quiere decir martillado, también lo relaciona con una expresión árabe, makuk. En unas investigaciones que estoy realizando, me he encontrado con una curiosidad adicional. Hay una expresión que quiere decir martillado o martillar, que se llama macawalt, que viene de las raíces de los idiomas de los indios, de las civilizaciones indígenas en México. Entonces, parecemos tener aquí una muestra más de lo que es la tradición universal, como tenemos conceptos que son tan antiguos, que surgen de la misma forma en tres culturas diferentes. El hecho es que el término macuquino se refiere a algo hecho a martillo, algo hecho a golpes. Entonces, estas monedas, como la que mostró Emilio ahorita, eran monedas extremadamente irregulares, eran monedas informes, monedas poco definidas. Y fue el dinero de uso común en el Imperio Español desde mediados de 1500, cuando se inicia su acuñación tanto en México como en Potosí y en Lima, posteriormente, sino que también se inicia la acuñación en Santa Fe, Bogotá y en Cartagena, y finalmente en Guatemala. Se acuñaron macuquinas tanto de oro como de plata. Al final de la conferencia vamos a ver unas fotos en las cuales vamos a recoger esto que estamos conversando para cristalizar. Pero ¿qué pasa con esta moneda? Esta moneda, al ser informe, es difícil poder evitar que alguien tome, por ejemplo, ese 2 reales que está mostrando Emilio, que está recortado, por cierto, tome esa moneda de 2 reales, con una cizalla le corte un pedazo de metal, se guarde el pedazo de metal y vuelva a pagar con esos 2 reales. ¿Qué es lo que ocurría? Que las monedas empezaban a perder peso porque eran cercenadas, eran limadas. Entonces empieza a surgir el problema de que necesitaban una moneda que fuese más regular. Y es por eso que lo primero son unos inicios bastante tímidos en las casas de monedas, que empiezan a elaborar unas piezas especiales, con unos cóspeles redondos, bien seleccionados, con una acuñación mucho más cuidada, que la costumbre numismática las ha llamado royals o redondos. Las investigaciones de Glenn Murray han precisado de que el término correcto es galano. Eran monedas especiales, eran monedas acuñadas con mucho esmero, muy redondas como esta que está mostrando Emilio, con el mismo diseño de las monedas macuquinas, pero con un cuidado especial para en su trabajo de acuñación. Por cierto que los amigos de Sedgwick, de la casa de subasta Sedgwick, el día de ayer nos dejaron boquiabiertos con un galano espectacular de 8 escudos de 1713, certificado de 2066, que no me quiero ni imaginar qué va a pasar en esa subasta, pero es una pieza increíble, increíble esa moneda. Pero esto eran acuñaciones que hacían a pedido en las casas de monedas, no era una forma regular de dotar de circulante. Inclusive, algunas de ellas tenían propósito de ser exvotos religiosos. Es lo que se entiende. Hay algunas en forma de corazón, hay algunas en formas de aves, de animales, que son muy raras. Ahí tenemos un hermoso corazón de Potosí. Son piezas excepcionales, muy, muy, muy raras. Finalmente, ya en España, desde 1586, se inaugura el Real Ingenio de Segovia. El Real Ingenio de Segovia
es una de las muestras de historia industrial más importante del mundo hispano. ¿Y por qué? Porque es la primera casa de moneda técnica y mecanizada que empieza a acuñar piezas perfectamente redondas, con una manufactura bastante estable. Lo que vemos ahorita es un hermoso cincuentín, eran monedas también hechas a pedido de 50 reales, que eran acuñadas en la Casa de Moneda de Segovia. Como les decía, esta Casa de Moneda empieza a trabajar, este ingenio empieza a trabajar en 1586. Siguió trabajando la Casa de Moneda vieja que acuñaba moneda macuquina, pero en la Casa de Moneda de Segovia se acuñaban monedas redondas de superior calidad. Después de eso, esta Casa de Moneda que trabaja, valga la acotación, con técnica y asesoramiento de Tirol, de la Casa de Moneda de Tirol. Después de esto empieza a surgir la percepción de que si se necesitaba una mejor moneda, una moneda de calidad para todo el Imperio Español. Pero esta presión solamente da resultado en América en 1732, cuando se realizan los primeros ensayos para moneda redonda en América. Efectivamente, México inicia su acuñación de moneda redonda, como la que muestra Emilio ahí, de 1744 de México. México acuñó sus primeras monedas redondas en 1733. Imagínense que Potosí no lo hace sino hasta 1772. Por lo cual la moneda acuñada siguió acuñándose y siguió circulando en América. Al final llega esta moneda redonda, obviamente la ley de Gresham, la moneda mala desplaza la moneda buena, en este caso. Ya las economías pujantes como México, como el virreinato de Perú, empiezan a manejarse principalmente con este tipo de moneda en rechazo a las piezas anteriores. Lo que vemos ahí es un ejemplar de 8 reales de 1770 de Nuevo Reino, una pieza desconocida hasta hace unos años que apareció un pequeño grupo de estas monedas debajo de una piedra fundacional en el centro de Bogotá, y todas sin circular, todas monedas espectaculares. Entonces, el Imperio Español ya estandariza su moneda redonda. Todas las secas del Imperio Español empiezan a acuñar moneda redonda al unísono, como les decía, en 1773. La que más tardó en alinearse fue justamente Potosí, que era la que acuñaba mayor cantidad de plata. Recordemos que Potosí fue una ciudad creada para prácticamente acuñar. Bueno, ahí vemos justamente un ejemplar bastante escaso, por cierto, del último año de las macuquinas de Potosí, 1773. Entonces, la ciudad de Potosí surge justamente en torno a la riqueza de la plata y en torno a la dinámica de cómo sistematizar esa ingente cantidad de plata que se acuñaba. El nivel de la cantidad de plata que se emitía en Potosí era tan grande que nunca se molestaron en acuñar oro, sino hasta que se mecaniza y se crea la moneda redonda del Imperio Español. Pero ¿qué pasaba entonces mientras tanto en España? En España sí circulaba el cobre, pero el cobre no se basaba en escudos, no se basaba en reales. Recuerden que les dijimos que el sistema español estaba basado en múltiplos de 8. El 8 escudos, el 8 reales y el 8 maravedís. La equivalencia entre maravedís y reales no fue estable a lo largo de la historia del Imperio Español. Varió entre 32 maravedíes por real hasta 38 maravedíes por real. Estas piezas solamente circulaban en España. También se acuñaron a martillo, después se acuñaron en valores de 8, 4, 2 y 1 maravedí. Esa denominación maravedí no se usó en España, en América. Se usó durante los primeros años, cuando se acuñó cobre y vellón. Pero de resto no se usó. Se usaba como una unidad de cuenta, sobre todo para los temas de hacienda, para los temas de impuestos, pero no se usaba como circulante.
En circulante en América se manejaba en base, la denominación más baja era el cuartillo, la cuartilla o el ochavo, del cual hay unas investigaciones que se están realizando porque aparentemente la Casa de Moneda de Bogotá acuñó octavos de plata macoquinos. Pero bueno, falta mucho para poder aclarar si esta hipótesis es totalmente cierta. Entonces, en España sí circulaba cobre. En Europa teníamos circulando oro, circulando plata y circulando cobre. Dentro de este cono monetario, como ven, tenemos dos monedas que son las que más atraen a los coleccionistas. La serie de 8 escudos y la serie de 8 reales. Como son las monedas más grandes, son las más atractivas. Particularmente los 8 escudos inician como moneda macoquina. Los primeros 8 escudos no se acuñan en América, se acuñan en España. Luego es la Casa de Moneda de Lima, la primera que inicia la acuñación de piezas de 8 escudos en 1698. Ahí vemos un hermoso 8 escudos de 1703, sino 1702, de la Casa de Moneda de Lima. Como les dije, en América se acuñó 8 escudos macoquinos en México y en Lima. Potosí nunca acuñó macoquina de oro. Posteriormente a esta dinámica se van a añadir las piezas de oro, pero ya de otros tipos, de tipo cordoncillo, de Guatemala, que sí acuñó macoquina, y de Santa Fe y Cartagena. La trascendencia de esta moneda marca las épocas. Aquí por lo menos vemos uno de los primeros tipos redondos que se acuñó de 8 escudos. Este es el famoso cara de perro. Se le dice así por el rostro tan tosco que tiene del rey Fernando VI. Era un rey con una vida un poco trágica, en gran parte signada por sus problemas mentales. Después de este tipo tenemos, no sé, Emilio, puedes buscar el cara de rata. Tenemos otro tipo muy famoso, sumamente raro, que es el cara de rata, de Carlos III. Se le dice así porque Carlos III tenía una nariz muy prominente, similar a la cara de un ratón. Son tipos muy raros. Después de estos inician los tipos pelucones, que no busqué fotos, y ahí es donde viene el origen de la palabra pelucón, que es cuando vemos esos bustos de rey con esas pelucas tan frondosas y tan robustas. Ese 8 escudos se convirtió en la moneda de comercio, la moneda para las altas transacciones, la moneda para el ahorro. La trascendencia del 8 escudos es tal que se convirtió en moneda de uso corriente en los Estados Unidos. No sé si puedes mostrar, por favor, Emilio, el 8 escudos que tiene el resello EB. Sí. Ok. Lo que vemos aquí es una pieza importantísima de la numismática. Es un 8 escudos de Santiago de 1773. 73, ¿no? Sí. 75. 75, disculpe. Con el resello de Efraín Bracher. Efraín Bracher era un joyero, un ensayador, un probador de metales, que llegó a acuñar la primera moneda de oro de los Estados Unidos. Acuñó doblones imitando a las piezas macoquinas de Lima. Piezas sumamente raras. Y no solamente eso, sino que a monedas normales circulantes las contramarcaba de una forma certificando que tenían el peso y el contenido de oro correcto. Esta es una moneda rarísima. Es una moneda española acuñada en la Ceca de Santiago de Chile, pero que para los estadounidenses es una joya. Y ese resello Bracher lo vemos en muchas monedas de 8 escudos españolas, también lo vemos en monedas brasileñas. En cuanto a los 8 reales, como les digo, la trascendencia de los 8 reales es tal que la métrica de los 8 reales es la métrica del dólar americano. El dólar americano tiene exactamente, el dólar americano de plata, ojo, tiene exactamente el mismo peso y el mismo contenido metálico del 8 reales español. Cuando hablamos de contenido metálico, es importante señalar que los reyes también hacen trampa.
En un momento hubo una orden secreta de Carlos III para bajar el contenido de plata de las monedas americanas de 903 milésimas a 898. Esas 5 milésimas que se bajó el contenido de plata le produjeron un ingreso suficiente a España como para resolver muchísimas cosas. Carlos III fue, a mi modo de ver, el último rey ilustre de los Borbones que tuvo España. Y quizás si su reinado hubiese sido más largo, o si sus hijos, su hijo y su nieto hubiesen sido la mitad de hábiles y de buenos reyes que él, el Imperio Español quizás todavía existiera. Cuando hablamos del contenido metálico, hay muchas cosas que tenemos que referirnos. En el año 1650, por ejemplo, en la Casa de Moneda de Potosí, se cometió un fraude. Los empleados de la Casa de Moneda empezaron a acuñar macuquina con bajo contenido metálico, bajas en peso y bajas en pureza de metal. Eso fue un escándalo terrible, que llevó a la guillotina a unos cuantos y llevó presos a mucha gente, que causó el descrédito de la moneda española en el mundo. El impacto fue tal que se vio que fue una obligación cambiar el diseño de las monedas de plata, tanto de Nuevo Reino como de Potosí como de Lima. México mantuvo el mismo diseño de escudo y cruz, pero las otras secas tuvieron que cambiar el diseño por el de columnas y cruz, que es el más famoso. Incluso, pues, justamente ahí vemos el diseño de columnas y cruz. Creo que yo pasé la foto de un diseño de escudo y cruz, Emilio. Escudo y cruz. ¿Pero de plata o de oro? En plata. Plata. Creo que la pasé. No la tengo. No la pasé, bueno, no importa. El diseño es prácticamente el mismo. La importancia de esto es porque, insisto, incluso desde que la moneda española era macuquina, era de uso extendido en el mundo. Ni qué decir cuando se empezó a acuñar de forma redonda. Hay una pieza perforada que es importantísima, de Australia, si la puedes mostrar, por favor. Esta es una de las piezas más importantes de la numismática australiana, lo que llamaban Nueva Gales del Sur. Es una pieza de 8 reales de México que fue perforada en el centro. Ese sacabocado, ese pedazo central, se convirtió en otra moneda de 15 peniques y el aro circulaba como otra moneda. Esta es una moneda extremadamente rara. Esta se vendió por $256,000 en una subasta. Nosotros podemos ver 8 reales con resellos chinos, con resellos japoneses, punzonados, a veces con resellos de tinta que son interesantísimos. Este fue una de las primeras monedas de uso internacional. Nosotros podemos hablar de saltos en la historia numismática de lo que es una moneda de uso internacional. La primera moneda de uso internacional fue el tetradracma de Ática, de Atenas, que tiene a Atenas, Atenea en el anverso y la lechuza por el reverso. Ese fue el primer dólar de la humanidad. Después vino el tetradracma de Alejandro Magno, con el busto de un Heracles muy parecido a Alejandro Magno y el tocado de la piel de león y Zeus en el reverso en un trono. Después de eso viene el denario romano, que no tuvo el alcance de los anteriores. Y después de eso viene el florín de Venecia y luego viene el 8 reales español. Un 8 reales español que vino a quizás a sentirse un poco amenazado por el taler de María Teresa en el Medio Oriente y el norte de África, pero que solamente pudo ser desplazada por el 8 reales o el peso mexicano de Resplandores, el que tiene el gorro frigio. ¿Pero por qué se dio desplazado por él? Porque lo acuñaba en la misma casa de moneda en México que acuñaba la moneda española. El crédito de la moneda española fue lo que le prestó el crédito a la moneda mexicana. Insisto, era la moneda del mundo, era la moneda aceptada en todo el mundo. ¿Okay?
¿Cuáles eran las casas de moneda que existían? Hablemos de casas de moneda provinciales. Si hablamos de España, obviamente tenemos la Seca de Madrid, tenemos Segovia, tenemos Sevilla, y tenemos otras casas de moneda que no acuñaron todo el tiempo. Por lo menos Toledo y Cuenca, que acuñaron solamente moneda macuquina. Tenemos Jubia, que solamente acuñó cobre. Tenemos Cádiz, que acuñó durante las guerras napoleónicas. Tenemos Santiago, que acuñó algunas piezas de cobre y algunas piezas medievales. Pero las secas más extendidas, como les digo, fue Madrid, Segovia y Sevilla. También tenemos las secas catalanas, tenemos la seca de Barcelona, que también trabajó durante muchísimo tiempo. En cuanto a América, la primera seca es la de México, luego Santo Domingo, que trabajó muy pocos años. Y después vienen todas las demás. Después llegamos a la fundación de la seca de Potosí, la seca de Lima, la seca de Cartagena, la seca de Santa Fe, la seca de Popayán. La seca de Panamá, que solamente funcionó durante unos meses, funcionó muy poco tiempo y solamente acuñó moneda macuquina. La seca de Guatemala, que hay dos Guatemalas, una Guatemala antes del terremoto y otra después. Y esas serían las secas de ordenanza. Bueno, y la seca de Santiago de Chile. Chile. Sí. Sin embargo, en México, en la Guerra de Independencia, se abrieron otras secas de ordenanza. Cuando hablamos de ordenanza, ¿de qué hablamos? Hablamos de secas que acuñan monedas con el diseño, el peso y la pureza de metal que está fijada en la ley real. Entonces tenemos la seca de Zacatecas, seca de Durango y un montón de secas más que estuvieron trabajando durante la Guerra de Independencia. En Perú hay una, ¿no? En Cusco. En Perú hay una en Cusco también, ¿no? Sí, ciertamente Cusco, se me había olvidado, Cusco acuñó moneda macuquina durante muy poco tiempo, son piezas muy raras. Y ante el avance del ejército republicano, los realistas toman los implementos que podían de la seca de Lima y se retiran a Cusco. Y en Cusco instalan una casa de moneda que trabaja muy poco tiempo, la instalan a finales de 1824 y trabaja hasta 1825. Que la seca de Cusco y la seca de Potosí son las últimas secas realistas de ordenanza que trabajan en América. En Colombia creo que pasó algo parecido en Pasto, ¿no, Manuel? Sí, efectivamente, iba a mencionarle el caso de la seca de Pasto, porque pasó lo mismo. Popayán, después de la batalla de Boyacá, los republicanos toman el control de Popayán e inician la campaña del sur con el objetivo de liberar Ecuador. En esa campaña toman Popayán, pero ya antes los realistas que estaban ahí trabajando con la Casa de Moneda de Popayán se llevan los implementos que pueden y se repliegan a Pasto. Pasto era el bastión realista más importante y más, ¿cómo diríamos?, más fuerte, más recalcitrante, más leal al rey de Colombia. O sea, los pastuzos, como se le dice coloquialmente y a veces efectivamente, eran realistas furibundos. Fue una de las razones por las cuales se da la Navidad Negra, la llamada Navidad Negra, la matanza que dirigió Sucre y por órdenes de Bolívar en Pasto, porque era muy complicado. O sea, obviamente hablábamos de población civil, pero hablábamos de población civil que estaba luchando a las guerrillas que estaban en las montañas. Entonces, bueno, los realistas se retiran a Pasto e instalan una casa de moneda que acuña una pieza muy curiosa de 2 reales en 1822. ¿Y por qué digo que es curiosa? Porque es la única moneda de plata del Imperio Español en América que hace mención a la Constitución jurada en 1812. Esta pieza es el 2 reales de Pasto. Entonces, así como Pasto, tenemos una cantidad de casas de moneda de emergencia que acuñan piezas ya sin ordenanza, acuñan piezas como puestos. Entre eso tenemos las casas de monedas que surgieron aquí en Venezuela. En el ámbito realista tenemos la Casa de Monedas de Caracas, que fue la que acuñó de forma más regular y con calidad más estandarizada. Tenemos las monedas de Guayana, la Casa de Moneda de Guayana, que acuñó moneda de cobre de emergencia. Tenemos la Casa de Moneda de Maracaibo,
que acuñó moneda de cobre y moneda de plata baja. Además de eso tenemos la moneda de esa moneda de Coro, que acuñó moneda, pero no sabemos cómo es. Desconocemos cómo son las monedas que se acuñaron en Coro. Eso además de las casas de monedas patriotas que ya mencionamos en un live anterior, como Mérida, Barinas y la secandante de Caja Ural. Lo mismo pasó con Colombia. En Colombia tenemos la casa de moneda de Santa Marta, tenemos la casa de moneda de Cartagena, que fue también realista y patriota. Y lo mismo podemos decir de toda América. El tema de la moneda de ordenanza es tan delicado que cuando Pablo Morillo llega a Caracas, su primera determinación en 1815 es cerrar la casa de moneda porque estaba acuñando monedas que no eran de ordenanza. Era una moneda que no estaba acorde a la ley real. No tenía el diseño que fijaba la ley, no tenía el peso que fijaba la ley, no tenía la pureza que fijaba la ley. Por eso decide cerrar la casa de moneda. Pero se arrepiente. Se da cuenta que la sangre del ejército realista era esa casa de moneda. Y que la moneda, a pesar de que no tenía el contenido metálico que fijaba la ley, era bien aceptada. Entonces por eso toma la determinación de reabrir la casa de moneda en 1816. Pero con una nueva maquinaria, por lo cual hace una mejora en la calidad de las monedas. Primero antes de eso en Caracas se acuñaba moneda macuquina imitando la macuquina de Lima. Después de eso se acuña moneda redonda y finalmente las polilleras como la que está mostrando Emilio, que dice Caracas, una moneda perfectamente redonda. La trascendencia del sistema monetario español en Venezuela es tal que hay documentos de 1888 y 1887 en las cuales aún se hacían cuentas en 8 reales macuquinos. ¿Y qué pasa con esto? Como les dije, el sistema español se basaba en múltiplos de 8. Múltiplos de 8. Ese sistema abre paso a un nuevo sistema basado en múltiplos de 10. Entonces, como el dinero macuquino que circulaba en Venezuela, que ya no querían en el resto de América y que seguía circulando aquí en Venezuela, estaba en promedio bajo de peso, se aplicaba una conversión en la cual había monedas de 8 reales macuquinos, entendiendo que tenían 8 partes de un real cada una, y había monedas equivalentes a 10 reales, como el 10 reales de Páez o como el venezolano, que eran redondas. No necesariamente tenían más peso, pero eran monedas redondas. Esas monedas estaban alineadas al sistema métrico decimal, un sistema métrico que ya se había impuesto en Francia después de la Revolución Francesa y que venía incluso desde los Estados Unidos. Estados Unidos toma la métrica del 8 reales para su dólar, pero no lo divide en 8 partes, lo divide en 100 partes y a cada parte le llaman centavos. Es así como pasamos del sistema de múltiplos de 8 al sistema centesimal, o del sistema múltiplos de 8 al sistema decimal y luego al sistema centesimal. Ahí tenemos un medio dólar de, dime la fecha, Emilio, por favor. 1823. Ok, esa es una pieza que en la métrica americana equivale al 4 reales español. Pero su denominación es medio dólar, que son 50 centavos. De esa forma es que se origina el sistema monetario moderno. A partir de este momento, el sistema monetario español cae en desuso, cae en decadencia. A partir de 1800, de los años 30 de 1800, se dan una serie de cambios en el sistema monetario que vuelven el sistema monetario español un caos, un total caos que nadie lo entendía. Y surgen 2 patrones monetarios muy fuertes, el dólar americano y el franco francés. El franco francés estaba basado en una moneda de 5 francos de 25 gramos de plata 900, que equivalía a 10 reales
antiguos españoles. Esto era así en la práctica, pero como les digo, aún se tenía la noción de contar en unidades españolas. Incluso nosotros en Venezuela conservamos la expresión reales. Cuando decimos que yo tengo real o tengo dinero, decimos tengo real. Eso viene del sistema español, no viene de otro lado. Incluso nosotros antes teníamos una moneda llamada medio. Y es curioso, uno le pregunta a los numismáticos por qué el medio se llama medio y no saben. Porque el medio no es un medio, el medio es la cuarta parte de un bolívar. 25 céntimos. Exacto. Se llama medio porque es medio real. Porque 2 reales pasaron a convertirse en un bolívar. En España, 2 reales pasaron a convertirse en la peseta. Pero en Venezuela, 2 reales pasaron a convertirse en bolívar. Y 5 pesetas, 8 reales. Serían 10 reales. 10 reales, 5 pesetas. 10 reales, 5 pesetas. Porque es sistema métrico decimal. Ahí vemos varios ejemplares de las 5 pesetas de la República y de varios de los reyes que sucedieron. Entonces, ya para cerrar este resumen del sistema monetario español. Fue un sistema que se creó en base a la riqueza de América, en base a la riqueza y a las nuevas necesidades de comercio en América. Hay un inmenso romanticismo y un inmenso atractivo en torno a estas piezas. Cuando hablamos de las monedas de los piratas, hablamos de los 8 reales macuquinos. Cuando hablamos de los doblones de A8, los doblones de oro, hablamos de esos 8 escudos. Cuando hablamos de tesoros en el fondo del mar, de los galeones, del Galeón San José, por el cual ahorita se están peleando un montón de países a ver a quién le pertenece. Estamos hablando de este dinero, estamos hablando del dinero con el cual España funcionaba, con el cual el Imperio Español se convirtió en la mayor potencia en la época mercantilista de la economía. España justamente como imperio cae en decadencia porque no logra hacer el pase de mercantilismo a capitalismo. El mercantilismo es un sistema económico que se basa en la posesión y el acaparamiento de metales preciosos. El capitalismo se basa en el control de los medios de producción. Entonces, España no tuvo la capacidad de hacer ese switch, ese cambio de economía mercantilista a economía capitalista, como sí lo hicieron el Reino Unido de Gran Bretaña, Escocia e Irlanda del Norte, o como sí lo hizo el Imperio francés, que se industrializó, o como sí lo hizo Prusia, que se industrializó. España fue más lenta en eso, y lamentablemente eso se debió en gran parte a la calidad o al talante de los reyes. Hace unos meses tuve un medio debate contigo, Emilio, con respecto a Carlos IV. Que tú defendías en un post, yo decía, Carlos IV fue el que mató al Imperio Español. O sea, considero que su poca visión de la necesidad de adaptarse a la nueva época fue lo que signó el fin. Y qué decir de Fernando VII. Fernando VII es una persona totalmente comprometida por sus complejos que tenía de todo tipo, complejos de su rol paterno, complejos sexuales, tenía un mare magno de complejos que era imposible que ese hombre reinara bien. Un hombre que mató 3 esposas, o sea, imagínense. Y la pobre reina Elizabeth, que terminó pagando los platos rotos. Yo les recomiendo que hay una entrevista muy buena que hizo ella en el exilio, en el cual ella explica lo que es su visión de su reinado. Ella misma reconoce que su reinado fue terrible. Y ella no para excusarse, pero ella lo que dice fue, mira, si yo llegué al trono siendo una niñita y lo que hacían era complacerme en los caprichos. Me casaron con un hombre que en la noche de boda tenía más encajes en la ropa que yo. Sí, hay una leyenda. Sí, Paquita, se olvidó el nombre del rey consorte, Paquita, el apodo de ella. Imagínense con qué condiciones yo podía reinar. Realmente lo que le pasó a España
después de Carlos III fue de mal en peor. Si hubiese habido un liderazgo que entendiera esa necesidad de adaptarse a la nueva realidad, otra historia hubiese sido, quizás hubiésemos entrado, soñando un poco lo que pudo verse en la historia, hubiésemos podido entrar a una temprana industrialización de América. Eso ha sido interesantísimo. Imagínense un poderío como el virreinato de Perú o de México industrializados, ¿no? Y un poder manejado de forma más descentralizada. Debemos recordar que Venezuela surge como una entidad política es por Carlos III. Carlos III es el que crea la Capitanía General de Venezuela, es el que crea la compañía guipuzcoana para poder aceitar un poquito esos engranes del comercio y facilitar la situación comercial de Venezuela. No, el que crea la compañía guipuzcoana es Felipe V. Sí, Carlos III la elimina para liberar el comercio. Sí, es cierto, gracias por la corrección. Sí, efectivamente, Felipe V es que la crea. Que por cierto, ahorita hicimos un post sobre la compañía guipuzcoana, publicamos una acción de la compañía guipuzcoana que es la pieza de escritofilia más antigua de Venezuela que se conoce. Un datico extra. Efectivamente es fácil. Bueno, la reposteamos nosotros. Sí, muy interesante. Entonces, hay que ver eso, hay que ver lo que siempre digo, la historia a través de las monedas, entender qué es lo que nos comunica, cuál es la información que podemos aprender a través de esas monedas que atesoramos los numismáticos. Excelente, mi querido hermano, de verdad que encantado con tu exposición. Vamos a pasar a unas preguntas de nuestro público. A ver si hay alguna por aquí. Bueno, mientras hacen las preguntas, yo voy a aprovechar y te voy a hacer una pregunta, Manuel. ¿Nos puedes hablar un poco de lo que son las medallas de proclamación? Aquí vemos una de Oaxaca, de México, del módulo de 2 reales. ¿Qué significan estas monedas de proclamación, estas medallas de proclamación? Hay un dicho coloquial que dice: a rey muerto, rey puesto. En la época eso tenía que ver con cosas diferentes a lo que se aplica ahora. Ahora se aplica que si tu novia te vota, entonces tienes que poner una novia nueva para suplirla. Pero no, aquí lo que se decía es que el trono no puede estar vacío. Cuando muere un rey, viva el rey. Entonces, al llegar a la notificación a América de que un rey había fallecido, llegaba la notificación de que había otro rey en el trono. A veces eso podía demorar meses en llegar, por las distancias y por las comunicaciones de la época. Entonces, cada localidad en la cual estuviese una autoridad investida por el Imperio Español debía hacer un acto de juramentación ante el nuevo rey, un acto de proclamación y juramentación. Por eso le dicen los actos de proclama y jura. En esos actos, que tenía un ceremonial, al final había una aclamación, y en esa aclamación, para crear un condicionamiento al estilo de perros de Pavlov, se arrojaban unas monedas al pueblo. Esas monedas eran las proclamas. Esta pieza de Oaxaca que están mostrando eran técnicamente medallas, pero que en casi todos los casos se acuñaban con la misma métrica de las monedas, es decir, el mismo diámetro, el mismo peso y el mismo contenido metálico, de tal forma que pudiese circular como monedas. Por eso es que yo insisto, en el canal de Nomisubastas hay una presentación sobre las proclamas acuñadas en los países que después conformaron la Gran Colombia. Yo insisto que estas piezas son monedas, porque en su uso funcionaron como monedas. Inclusive, ya en los últimos años tenemos proclamas, por lo menos de México, con valor facial. Eso afirma el hecho de que son monedas. Vale, nos quedan 6 minutos, Manuel. Pregunta J. George.
así como los ingleses hicieron con esa moneda en Australia, y los japoneses, etcétera, los países hispanoamericanos después de la independencia remarcaron monedas españolas para crear nuevas monedas. Sí, sí, claro, hay una gran cantidad de piezas acuñadas sobre, incluso por lo menos tenemos el 2 reales del 30, en el cual las iniciales de Fernando VII fueron eliminadas. La moneda fue acuñada en 1830, pero con la fecha de 1818, para evitar la ley de monedas de Bogotá, que está acuñada sobre monedas españolas. Hay varios casos como ese. Vale, pregunta numismática Margarita, ¿cuál libro recomienda para identificar las monedas macoquinas? Sedgwick tiene uno muy bueno. Bueno, en cuanto a libros, esto que acaba de salir, salió hace poco, incluso vamos a tener la distribución en Venezuela de este libro, es el mejor trabajo, más amplio, más detallado que hay sobre la numismática del Imperio Español. Es el catálogo de los amigos de Aureo y Calicó, es la 4ª edición. Recomiendo su adquisición. No es un libro muy económico, pero tiene la base de todo. En cuanto a las macoquinas específicamente, ciertamente los amigos de Sedgwick tienen un manual muy bueno sobre moneda macoquina, en el cual cualquier persona, incluso que no tenga conocimiento de ellas, va a poder aterrizar en el tema y va a poder empezar a manejar estas piezas. Correcto, nos quedan 4 minutos, Manuel. Última pregunta. Alberto Osorio Hoyos pregunta, si es que es posible hoy en día, ¿qué pudiera tomarse de las prácticas de aquella época para establecer una moneda estable en la actualidad? 4 minutos. No me quiero que es un tema complicado porque el problema depende del gasto público. Los gobiernos hacen que los estados tengan unos gastos públicos muy altos, y cuando el gasto público es muy alto, la moneda se devalúa. Ya, disculpe, están viendo que nombre el libro de nuevo. Numismática española, Aureo y Calicó. Miribín está preguntando eso. En Venezuela la pueden comprar por numisubastas. Sí, me pueden escribir a privado. A partir de la semana que viene tenemos unos ejemplares en venta. Entonces, el ejemplo lo tenemos con el franco suizo. El franco suizo es la moneda más estable del mundo. Es la única moneda que se ha revalorizado. Cuando hablamos de que un franco suizo era menos que la quinta parte de un dólar en 1960, ahora el franco suizo vale más que el dólar. Eso, hablamos de economías que controlan el gasto público. Si pudiésemos tener otra vez monedas de oro y de plata, sería lo mejor. Claro. Para los que nos gustan las cosas a la antigua. Así es, ¿no? Ni la plata ni el oro se devalúa, siempre va a tener el mismo valor que es el material con que está hecho. Última pregunta, Manuel, ya nos quedan 3 minutos. Jaime preguntaba, hola, ¿dónde podría hacerme con un real de 8 verdadero? Manuel tiene una casa de subasta que se llama Numisubasta. Pueden buscarlo por Instagram, que la cuenta es @Numisubasta, y está ubicado en Caracas. ¿En qué parte? En Caracas, en el Centro Comercial Ciudad Tamaraco. Correcto, bueno, ahí pueden hacerse con uno de estos reales de 8. Los que están en España, que nos están viendo, en la Plaza Mayor hay bastante numismática. Están los amigos de Aureo o Aureo y Calicó, tienes Cayón, tienes un montón de comerciantes serios en España. Correcto. Bueno, nos quedan 2 minutos, Manuel. De verdad que encantado de tenerte una vez más aquí en Venezuela Colonial. Excelente tu exposición. Y bueno, ojalá que próximamente contemos otra vez con tus luces, que siempre hay algún tema que tienes un gran conocimiento para compartir con nuestro público. Las cámaras de Venezuela Colonial son tuyas para despedirte de la audiencia. Perfecto. Gracias a todos los que tomaron este tiempo para escucharme con esta presentación un poco improvisada. Les pido disculpas por algunos problemas en la voz, y los dejo con mi lema favorito: no hay objeto que resuma mejor la historia que una moneda. Muchísimas gracias. Bueno, un gran abrazo hasta Caracas, mi querido hermano, y buenas noches desde acá de España. Buenas tardes allá en Venezuela a ti y a nuestros seguidores. Hasta pronto. Hasta luego. Hasta luego.